fariseos o judaizantes del siglo XX, porque esta secta trata de imponer cargas que ya no existen, cargas que pasaron en el pacto bajo la ley y que ahora estamos en el pacto bajo la gracia, y no han podido ellos discernir claramente la diferencia entre estar bajo la ley y bajo la gracia. La salvación es un regalo de Dios, recibido únicamente por la fe y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos enseña claramente que no hay necesidad de añadir obras humanas, pues Cristo ya pagó el precio por nuestra redención. Sin embargo, a lo largo de la historia han surgido grupos que han distorsionado esta verdad, añadiendo requisitos que la Biblia no impone. Uno de estos grupos es la secta de los adventistas del séptimo día. Los adventistas, surgidos en el siglo XIX bajo la influencia de William Miller y posteriormente estructurados por Ellen G. White, han promovido una teología que mezcla la fe con la observancia de la ley mosaica. Sostienen que el cristiano debe guardar el sábado como un mandamiento obligatorio, argumentando que esta es una señal del pueblo de Dios. Sin embargo, la Escritura es clara cuando enseña que la ley fue cumplida en Cristo y que no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo, en sus cartas, advierte contra aquellos que intentan imponer cargas que Cristo ya ha llevado en la cruz. En Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. No obstante, los adventistas insisten en que la observancia del sábado es necesaria para la salvación, transformando así la gracia en una cuestión de méritos humanos. Además, su doctrina del juicio investigador, basada en los escritos de Ellen G. White, introduce una visión errónea de la expiación de Cristo, enseñando que aún hoy Jesús sigue investigando las obras de los creyentes para determinar su salvación. Esto contradice el testimonio de la Escritura, que declara que en la cruz Jesús dijo: consumado es, asegurando la redención definitiva de los que creen en Él. El cristianismo bíblico afirma que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no por la observancia de días o por la adhesión a reglas que ya no son necesarias bajo el nuevo pacto. Cristo es suficiente, su sacrificio es completo, y cualquier enseñanza que añada requisitos a la gracia de Dios es un retorno a la esclavitud de la ley. Por eso debemos permanecer firmes en la verdad del Evangelio, rechazando cualquier sistema que intente mezclar la gracia con las obras. Como dice Efesios 2:8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo. Cristo es suficiente, y en Él encontramos el descanso verdadero, no en la observancia de un día, sino en la obra consumada de nuestro Señor y Salvador. Para profundizar en este tema, escucharemos al pastor Armando Alducín, quien ha estudiado la historia de los adventistas y sus falsas doctrinas, y nos ayudará a comprender con mayor claridad la verdad del Evangelio. Vamos a continuar con nuestros estudios acerca de las doctrinas falsas. Y hoy comenzamos con los adventistas del séptimo día o los sabáticos. Los adventistas del séptimo día o los sabáticos. Esta secta, que se llama los adventistas o los sabáticos, se caracterizan principalmente, como la palabra lo dice, por adorar el día sábado. Y si una persona no adora el día sábado, según ellos dicen, tiene uno la marca de la bestia, o posiblemente exista la condenación eterna. Esta secta se caracteriza principalmente por apegarse más a la ley que a la gracia. Vamos a ver en esta mañana, en primer lugar, su historia brevemente. Y el fundador de esta secta fue el señor Guillermo Miller, que nació en 1782 y murió en 1849. Guillermo Miller fusionó o mezcló dos pasajes de la Biblia, Daniel 8:14 y Daniel 9:24, para predecir
que la segunda venida de Jesucristo sería el 21 de marzo de 1843 o 44. En 1831, Guillermo Miller lanzó esta teoría convencido de que iba a suceder, y todos los discípulos que creían en Guillermo Miller dejaron de trabajar, dejaron sus esposas, se despidieron de sus seres queridos y les dijeron: nos vamos el 21 de marzo de 1844. La fecha llegó y nada sucedió. Entonces los jefes de la organización se escondieron avergonzados y Guillermo Miller dijo: nunca me avergonzaré de mis errores. Cuando el señor Miller murió, le sucedió en el lugar la señora Elena G. de White, en lugar de Miller, y esta señora dijo lo siguiente: mi antepasado Guillermo Miller cometió dos errores. El primero fue haber dicho la fecha exacta, y el segundo, el lugar donde iba a venir el Señor Jesucristo. Ella estableció que no era el tiempo que Miller había dicho, y la señora de White volvió a establecer otra fecha de cuando Cristo vendría, y ella estableció el 22 de octubre de 1844. Aunque la Iglesia Adventista del Séptimo Día o los sabáticos afirman que la Biblia es la regla que ellos usan para regir su vida cristiana y su conducta, también creen ellos que los escritos de Elena de White fueron inspirados por Dios. Ella escribió algunos libros donde se encuentran sus interpretaciones de la Biblia. Estos libros son El conflicto de los siglos, Profetas y Reyes, El deseo de las edades y Principios fundamentales. Los adventistas del séptimo día o los sabáticos tienen actualmente 44 cartas publicadoras sacando literatura en 220 idiomas, y sus publicaciones constantemente incluyen artículos de la salud y artículos sobre el hogar. Vamos a ver ahora el peligro de las doctrinas de los adventistas o de los sabáticos. Muchos adventistas que yo particularmente he conocido son personas muy agradables, son personas muy morales, son personas muy sinceras, pero sinceramente equivocados. Yo tengo algunos amigos muy íntimos y muy queridos por mi esposa y por mí que pertenecen a la iglesia sabática. Y creo que este cassette van a ser ellos los primeros que se los vamos a entregar. He hablado bastante con ellos y nunca han querido ellos traer a sus jefes o a sus líderes para tener un debate con nosotros de acuerdo a lo que dice la Biblia y mostrarles los errores tan tremendos que tienen respecto a la ley. En primer lugar, muchas de las doctrinas de los adventistas son ortodoxas o fundamentales, pero tienen otras que desvían al creyente verdadero. Número 2. El sistema legalista que el adventismo del séptimo día o los sabáticos practican desvían la obra expiatoria de Jesucristo para apoyarla en las obras. Vuelvo a repetir, su sistema que tienen de interpretación de la ley desvía la obra expiatoria de Cristo para apoyarla en las obras. En tercer lugar, se apartan de la enseñanza bíblica en las enseñanzas acerca de la muerte y del estado futuro de las almas. Y en cuarto lugar, ellos creen que para poder entrar al reino de Dios se necesita guardar el sábado legalmente. Vamos a comenzar con la primera de las doctrinas de esta secta. Número 1. Los adventistas del séptimo día o los sabáticos enseñan que Cristo entró en el santuario celestial en el año de 1844. ¿Qué cosa dice la Biblia? Hebreos capítulo 6. Vuelvo a repetir, enseñan que Jesucristo entró en el santuario celestial en 1844 y que ahora está cumpliendo apenas en el cielo la obra expiatoria. O sea, la sangre la entregó en 1844 y ahora en el siglo XX está Jesucristo cumpliendo la obra expiatoria.
Dice Hebreos 6, 19 al 20, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos en Cristo, ¿saben ustedes cuál es el ancla que nosotros tenemos? La esperanza que el Señor Jesús entró con su sangre, no en 1844, sino cuando Él moría en el primer día de la resurrección, subió al cielo y les prohibió a las mujeres que se acercaran y lo tocaran, porque su sangre no había sido llevada aún al santuario. No fue en 1844, fue en el primer día de su resurrección. Vean ustedes Hebreos 8, versículos del 1 al 2. Hebreos 8, del 1 al 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El escritor a los Hebreos nos dice que ahora tenemos nosotros un sumo sacerdote. ¿Saben ustedes que el creyente, si no tuviera un sacerdote, no podría realmente seguir caminando con Dios? O sea, Cristo cuando murió pagó por mis pecados, pero yo sigo pecando, ¿no es cierto? Yo sigo pecando. Entonces, ¿qué pecados llevó Jesucristo en la cruz del Calvario? Llevó mis pecados pasados, presentes y futuros, pero Él hizo provisión con su sangre tan fresca como hace 2000 años para que cuando un cristiano peca, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, Satanás, dice el Apocalipsis, es el acusador de nosotros. Y cuando Juan Pérez peca, llega Satanás y le dice a Dios, Dios, Juan Pérez acaba de pecar. Y tú eres justo y tú eres legal. Y tú dices en tu palabra, porque Satanás te sabe la Biblia de memoria. Tú dices en tu palabra, Padre, que nadie puede ser con acepción de personas y que tú no tienes consentido. Castiga a Juan Pérez, castiga a Juan Pérez, castiga a Juan Pérez. Él es el acusador. Pero en cuanto Juan Pérez le dice a Dios, Padre Santo, perdóname y te pido tu sangre, en ese instante sale Jesucristo y se pone entre el diablo y el Padre, y Jesucristo le dice, Satanás, aléjate, porque mi sangre lo cubre. Pero mientras el cristiano no confiese el pecado, el acusador nos tiene que atacar. Dicen Proverbios, el que encubre el pecado no prosperará, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Cristo entonces está desempeñando un papel en el cielo después de su resurrección de sacerdote. La palabra sacerdote significa interceder. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado. Aleluya, gracias a Dios por la obra de Jesús. Vemos también que si la obra de expiación de Cristo estuviera incompleta, como dicen los adventistas o los sabáticos, ¿quién podría tener la seguridad en esta mañana de ser salvo? ¿Quién? La señora de White escribió lo siguiente: es imposible que los pecados de los hombres sean borrados, sino hasta después del juicio, que es cuando sus casos serán investigados. Esta cita se encuentra en su libro El conflicto de los siglos. Pero sin embargo, ¿qué dice la Biblia? Colosenses capítulo 2, versículo 13. ¿Qué dice la Biblia acerca de que nuestros pecados fueron o no fueron borrados? ¿Y cuándo fueron borrados? Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Cuando tú vienes a Jesucristo y Él entra a tu vida en la forma del Espíritu Santo, ahora tú volteas y el Padre te mira y te dice, no tengo nada contra ti. Señor, pero hace 3 meses le pegué de cacerolados a mi suegra y tú sabes cómo la descalabré, Señor, y todavía me sigue atormentando la culpa de que le pegué y descalabré a mi suegra hace 3 años. Y Dios te contesta y te dice a través de su palabra, si yo he sepultado tus pecados en lo profundo del océano,
y los echo alejar de mí tan lejos como está el oriente del occidente, ¿con qué derecho vienes y me dices mentiroso? Cuando un cristiano cree que Dios no lo ha perdonado, y cuando un cristiano sigue atormentándose por pecados del pasado, le está diciendo mentiroso a Dios. Porque la Biblia dice, hermano, que tus pecados fueron cubiertos con la sangre del Hijo de Dios. Si Dios te perdonó, ¿qué derecho tienes tú para no perdonarte? Si Dios te perdonó, ¿con qué derecho todavía sigues teniendo conciencia de culpa de algo que hiciste antes de que fueras cristiano? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y somos hechura suya, dice Efesios 2:10, en Cristo Jesús, las cuales Dios preparó desde antemano para que ahora anduviéramos en ellas. Gracias a Dios que dice en Hebreos 10 que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, purificados los corazones de mala conciencia. Ya me acerco a Dios hoy en la mañana y le digo, oh Padre, gracias a Dios porque todo lo que hice antes de ser cristiano no existe. No hay un récord tuyo en contra mía. Ahora lo que he hecho malo desde mi conversión hasta estos días, te pido tu gracia y tu misericordia para ser lavado con tu sangre preciosa. Solo así vas a poder tener victoria en contra del pecado. Cuando ustedes van a misa o cuando íbamos a misa nosotros, la misa es el sacrificio de Jesucristo. O sea, cada vez que se celebra la misa, están sacrificándolo. Y cuando el sacerdote levanta la Eucaristía, él está ofreciendo otra vez el cuerpo de Cristo en propiciación para todos los que se encuentran celebrando la misa. Los adventistas, 1 de Juan 1:7. Los adventistas enseñan que su obra no es completa, que la expiación se hará después y que nuestro perdón lo recibiremos cuando estemos en el juicio de Dios. Dice en 1 de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpiará, dice. Nos limpia, tiempo presente, subjuntivo, nos limpia de todo. Y en último lugar, vean ustedes Romanos 8:1. La Biblia está llena de pasajes donde se nos muestra la obra consumada de Cristo y el perdón actual que todo hijo de Dios recibe. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación, la palabra condenación en el griego es juicio. Ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, cuando volteo los ojos al cielo, me dije, Dios, no tengo nada contra ti. Mira, yo tenía contra ti, me dice Dios, una lista, y estaba la lista llena de pecados contra ti. Mentiroso, glotón, gruñón, enojón, fornicador, parrandero, charro, jugador, todos había contra ti. Señor, pero y si me quitabas todos los, bueno, le podía quitar todos los cargos contra ti, dice Dios, pero había uno. Y fue solo que hubiera en esta hojita que dice, amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Por no haberme amado con todo tu corazón, yo podía lanzarte al lago que arde con fuego y azufre. En segundo lugar, los adventistas enseñan en segundo lugar que las almas de los justos duermen hasta el día de la resurrección y el juicio final en un estado de silencio, inactividad y entera inconsciencia. ¿A quién se parece esta enseñanza? A la de los testigos de Jehová. Filipenses 1, del 23 al 24. Dice Pablo, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Para quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Hace poco murieron, hace 4 semanas, 3 jóvenes que enseñaban en todas las iglesias aquí en México un curso sobre el rock. 3 jóvenes entregados a Cristo en la carretera Toluca hace 3 semanas, aplastados en un Volkswagen contra un camión. Muerte instantánea. Uno sobrevivió 3 o 4 días. Y los hermanos, ¿qué pasará? Señor, si eran buenos cristianos. Es que ustedes no entienden que es muchísimo mejor que el Señor se los haya llevado. Miren, hermanos, les digo con todo mi corazón, yo le pido a Dios todos los días, oh Dios, si no es por mi esposa y mis hijos, mi alma anhela estar contigo. Anhelo en mi alma el día que Él me diga, ven acá. Vean 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, los primeros artículos. Que clara la enseñanza acerca de que no hay tal cosa como un estado de purgatorio. No hay tal cosa como un estado de inconsciencia cuando te mueres. Es la presencia inmediata de Dios. Dice en 2 Corintios 5, porque sabemos, es la palabra eginosco, que significa fe absoluto o conocimiento total y absoluto. Dice Pablo, lo sé, no hay duda, no hay vuelta de hoja. ¿Qué cosa? Que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiere, ¿cómo le llama al cuerpo? Morada y tabernáculo. Y a este tabernáculo lo aplastar un camión, o me arrancan los huesos, o me queman vivo, etcétera, etcétera, no importa lo que le hagan, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Ustedes creen que se refiere a una casa literal? Se refiere a un cuerpo nuevo. Un cuerpo que no lo produjo un esperma de un hombre, ni no lo ovuló una mujer en la matriz. Es un cuerpo hecho por Dios. Y si se imaginan ustedes lo que hizo aquí nuestra madre y nuestro padre con este cuerpo, que no me canso de maravillarme, no qué bonito soy, sino qué perfecto es mi organismo, cuánto más no me maravillaré con el cuerpo nuevo que me entregue Dios. Y dice más adelante, y por esto también venimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. En la historia de Lucas, capítulo 16, Jesucristo nos habla que las almas en el Hades no estaban dormidas, no estaban inconscientes, no estaban silenciosas, gritaban de angustia, querían que les mojaran la lengua con un poco de agua, tenían sed, tenían memoria, tenían conciencia. Esta es una enseñanza antibíblica. Y en último lugar, también encontramos que las palabras de Cristo al ladrón al arrepentido fueron, hoy estarás conmigo en el paraíso. No le dijo Cristo al ladrón, ¿sabes qué? Nos vemos dentro de unos 30 años. Te voy a mandar a descansar por un ratito, te voy a mandar tu petate para que te acuestes y nos vemos y te despierto en 20 años. Le dijo, hoy estás conmigo en el paraíso. En el monte de la transfiguración se apareció a Moisés y Elías en el capítulo 17 de San Mateo. ¿Y no estaban dormidos? ¿Apareció Elías así? Elías se apareció con Moisés junto con el Señor Jesucristo y estaban vivitos y coleando los dos. No había que estaban dormidos o inconscientes, estaban perfectamente conscientes y se oye la voz que dice, he aquí mi hijo amado, en él tengo la complacencia. ¿Por qué se aparecía Moisés y Elías? Para que Dios quería demostrar a todos los judíos que la ley representada por Moisés y los profetas por Elías habían sido abolidos. Ahora la última palabra era Jesucristo, el Hijo de Dios. Y encontramos también en Apocalipsis 6, del 9 al 11, las almas de los mártires que estaban en el cielo clamándole a Dios, pidiéndole que se apurara para que pudieran descansar. Y se les dijo que descansaran un poco de tiempo hasta que se completara el número de los consiervos. Hermanos, las enseñanzas sabáticas, como la mayoría de todas las enseñanzas de todas las sectas, cae en el error por también tomar como inspirada la voz de su profeta y la palabra de Dios. Y dice la Biblia sola, la sola gracia. Para el cristiano es la pura Biblia la única regla de fe y conducta. No es la Biblia más los libros de Armando Alducin.
No es la Biblia más los libros de Eleonora de White, es la Biblia. Y el día que Armando o Elena o José Smith o cualquiera diga algo que vaya en contra de la Biblia, lo señalan y me dicen, hereje. Pero mientras sea la palabra, la que sea predicada, jamás podremos perder el camino. Alabado sea el Señor, porque en su palabra somos santificados. Los adventistas o sabáticos. Adventistas o sabáticos, y para que sea un nombre más moderno, fariseos o judaizantes del siglo XX. Porque esta secta trata de imponer cargas que ya no existen, cargas que pasaron en el pacto bajo la ley y que ahora estamos en el pacto bajo la gracia y no han podido ellos discernir claramente la diferencia entre estar bajo la ley y bajo la gracia. Vamos a ver en tercer lugar en esta mañana que los adventistas también enseñan, después entraremos al estudio del sábado y del domingo, enseñan que Satanás y los demonios y todos los malos espíritus serán completamente aniquilados, pero que no van a sobrevivir el castigo eterno. Vuelvo a repetir, los adventistas enseñan que Satanás y los demonios serán destruidos completamente. Esto es, que no van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Esta enseñanza también la enseñan los testigos de Jehová. Vamos a ver qué dice la Biblia en Mateo capítulo 25. La señora de White había escrito antes de que leamos este pasaje. La señora de White había dicho que el castigo eterno no existía. La señora de White fue la fundadora de los adventistas y ella negó que existiera el castigo eterno. En Mateo 25, versículo 46, dice la Biblia estas palabras, Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. La palabra castigo eterno, aquí en el griego es la palabra kolasis con K, y significa tormento perpetuo o castigo sin tener un fin. Entonces la construcción gramatical original en el griego no nos da lugar a especulaciones, ni a poder pervertir este pasaje, ni destruir su sentido hermenéutico y poder decir que el castigo eterno es aniquilación total. Vean ahora Marcos capítulo 9, versículos 43 al 44. Marcos 9, del 43 al 44. Es el Señor Jesucristo el que está hablando. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La misma construcción gramatical que encontramos en Mateo capítulo 25, la encontramos en esas palabras del mismo Jesucristo. Él enseñó claramente que el castigo en el infierno o en el lago de fuego no es aniquilación total, sino es permanencia consciente por todos los siglos de los siglos de los siglos. Nosotros podíamos imaginarnos que si le agregamos a este uno, más o menos todos los ceros que podamos tener y podemos llenar todo el pizarrón con ceros, podemos darnos una idea de lo que significa por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Gracias. Entonces la Biblia nos enseña claramente de que no hay tal cosa como destrucción final, sino es un castigo o un tormento por todos los siglos de los siglos de los siglos. También encontramos en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 10 al 11, que la Biblia nos enseña y nos dice que Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre,
delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí encontramos en tercer lugar en la enseñanza novotestamentaria que todos los adoradores del anticristo en la tribulación serán atormentados y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos de los siglos. Y la Biblia nos enseña muy claramente que jamás en la eternidad tendrán descanso. En cuarto lugar, los adventistas o los sabáticos o los judaizantes del siglo XX enseñan que el sábado es el día del reposo y no el domingo. Ellen G. White escribió: todos aquellos que observan el día del reposo, el primer día de la semana, o sea, el domingo, tienen la marca del anticristo. En otras palabras, ahorita todos nosotros, de acuerdo a Ellen G. White, tenemos ya la marca de la bestia, porque no adoramos ayer, sino adoramos el primer día de la semana. Vamos a ver profundamente qué enseña la Biblia acerca de cuándo se debe adorar. ¿Por qué adoraban en el Antiguo Testamento el sábado o el sabá, que significa en hebreo día de descanso? ¿Y por qué cuando la ley fue crucificada con Cristo en la cruz, ya no existe ahora un día de reposo, sino existe el primer día de la semana y no es obligatorio? Porque ahora ya en Cristo Jesús todos los días son santos. Vamos a ver en primer lugar en el Génesis capítulo 2. Vamos a ver en primer lugar que el sábado o el día del reposo es algo que Dios santificó. Dice Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí encontramos entonces que la Biblia nos enseña que desde el principio de la creación, Dios santificó y puso aparte el día séptimo. Pero desde el día de la creación hasta el día de Moisés, durante 2500 años, Dios no obligó a guardar este día. No encontramos en 2500 años que ningún judío haya reposado el día séptimo. Ahora veamos el libro de Éxodo y encontraremos que cuando se les dan las leyes a los judíos, cuando se les entregan por mano de Moisés a los judíos, en las leyes se encontraban estas palabras por primera vez desde el tiempo del Génesis. Éxodo 20, del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. En el Antiguo Testamento era bien claro que Dios les ordenaba a los judíos que tenían que guardar como algo santo y separado el día del reposo. ¿Y saben ustedes a dónde llegó este mandamiento? Llegó el mandamiento cuando los rabinos comenzaban a enseñar que no deberían de trabajar. Alguien les contestó y les dijo: ¿y qué es trabajar para ti? Porque cuando yo me levanto en la mañana y me pongo los pantuflas para caminar en mi casa, estoy trabajando. Y cuando yo agarro un lápiz para escribir y firmar un cheque, estoy trabajando. Y cuando me dices que no puedo cargar ningún peso en el día de reposo, ¿a qué te refieres con no cargar un peso? Porque cuando me pongo un saco, entonces estoy cargando un peso. Entonces, ¿cuántos kilos o cuántos gramos debemos de cargar para no violar este día? Y llevaron las leyes a ser tan pesadas y tan grandes en los judíos que se les olvidó que no era el hecho de no trabajar,
sino el día de santificar a Dios en este día. Y cuando vino Cristo, pues encontró a todos los judíos que guardaban el diezmo, guardaban el día de reposo, y cuando se caía un burro el sábado, y los judíos veían al burro que se caía, lo dejaban en la zanja. Y era Jesucristo y les dice, ustedes no entendieron lo que mi Padre les quiso decir. ¿Acaso si un hombre está enfermo en el día de reposo o si tu buey se cae a la barranca, no hay que sacarlo? Claro que sí, porque el día de reposo no fue hecho por el hombre, sino el hombre por el día del reposo. Habían pervertido todas las leyes y las enseñanzas de Dios. Ahora vean ustedes en Éxodo 31 que claramente la Biblia enseña que este día de reposo era la señal entre Dios e Israel. Era una señal entre Dios y los judíos, así también como el pacto de la circuncisión fue algo entre Dios y los judíos, y ahora no se nos obliga a nosotros circuncidarnos. Dice en Éxodo 31, del 12 al 17, además habló Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, yo os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándole por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales siempre entre mí los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vemos entonces claramente que el día de reposo era un pacto entre Dios y los judíos, pero cuando nosotros encontramos en esta época algún adventista o alguna persona sabática o algún judaizante, nos dice lo siguiente. Pero recuerda, hermano, que se celebró por pacto perpetuo. Entonces la contestación es la siguiente. Si ellos creen que el pacto perpetuo era solamente para ellos, y también para los gentiles en la iglesia, también el circuncidarse era pacto perpetuo en Génesis 17:13. También el celebrar la cena pascual, en Éxodo 12:14, se celebra por pacto perpetuo. También el sacerdocio arónico, en Éxodo 28:43 y en Números 25:13, es pacto perpetuo. El ofrecer sacrificios, en Levíticos 3:17, es pacto perpetuo. Y el quemar incienso, también en Éxodo 38, es pacto perpetuo. Entonces, todo esto dice la Biblia que fue ordenado a Israel por pacto perpetuo. Señores judaizantes del siglo XX. Amigos adventistas, si ustedes siguen insistiendo en que el sábado es pacto perpetuo con Jehová, circuncídense también. También sigan celebrando la cena pascual. Sigan ordenando sacerdotes arónicos y síganle quemando incienso a Dios. Pero sin embargo, ellos mismos respetan todo lo demás, pero lo único que sacan del pacto perpetuo es aquello que les conviene, adorar a Dios el día del sábado. Los adventistas enseñan entonces que el sábado es ordenado a Dios por Dios como pacto perpetuo, pero sin embargo la Biblia nos muestra que todo esto pertenecía a algo que era una sombra de aquello que había de venir. Vean Colosenses capítulo 2 y encontramos en este pasaje la prueba conclusiva de que el séptimo día como día de descanso ha sido abrogado. Ha sido abrogado. Ningún hombre jamás, escuchen esto, ha podido formular jamás un argumento que quebrante la fuerza de la escritura que vamos a leer. Colosenses 2, del 10 al 17. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano,
al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o qué, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. En Romanos capítulo 2, Pablo lo explica mejor y les dice a los judíos: cuando yo llegué al mundo, dice Pablo, hablando de Jesucristo, le contestaron a Cristo: nosotros somos hijos de Abraham. Tenemos la circuncisión de la carne. Tenemos la señal del pacto de Dios. Y sobre eso Cristo les dijo: hipócrita. Cristo les dijo: yo soy la luz. Y le contestaron ellos: tú eres la luz, pero si nosotros somos a quienes se nos dieron las ordenanzas y los cultos. Él nos está diciendo ciegos. Y Cristo les dijo: porque dicen que ven, ahora son ciegos. Todos lo habían confundido los fariseos en el siglo cuando Jesucristo vino. Y cuando Jesús vino, les mostró entonces de que no era la circuncisión de la carne lo que valía delante de Dios. Y en Romanos 2 dice la Biblia, Romanos capítulo 2 dice la Biblia, porque no es hijo de Abraham el que es circuncidado en la carne, sino en el Espíritu. Aleluya. Ahora ya no tenemos que circuncidarnos, porque ahora la señal entre Dios y nosotros es el Espíritu Santo. Nos ha sellado, es el sello entre Él y yo, de que yo le pertenezco. Dice Pablo a Timoteo: conoce Dios a los que son suyos. Aleluya, gloria a Dios. Veamos ahora Romanos capítulo 14. Y vamos aquí otra vez a demostrar que Pablo les demuestra a los cristianos que no deben de estarse peleando en la iglesia entre que si come chivo o puerco, o el sábado, o el domingo, y les dice el capítulo 14 así, versículo 1 en adelante: refieran al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Aquí están los vegetarianos y los que comen puerco. El que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. En otras palabras, estamos comiendo y comienza un pleito, y me he encontrado miles de cristianos en esta circunstancia. Mira, si no eres vegetariano, te vas a ir al infierno. Mira, las lechugas y las verduras es lo mejor que para tu cuerpo, y debes de comer esto y el otro, y tú le darás a Dios así. Y esto, dice la Biblia, es de cristianos inmaduros espiritualmente. Si no le gustan los tacos de cochinita pibil así cargados de grasas y feos bordotes, y le encantan las patitas de puerco y se las come a ti, no lo juzgues. A él le gustan. Él tiene un patrón y él le va a dar cuero. Pero tú no juzgues al que no come lo que tú comes. Si tú eres vegetariano, gloria a Dios. Si no eres vegetariano, gloria a Dios. No podemos entre nosotros juzgarnos por cosas que no pueden ser traídas al juicio de Dios. Dice más adelante en el versículo 5, uno no hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. O sea, aquí vienen los sabáticos, es el sábado. Y nosotros decimos, es el domingo. No podemos decirles eso. Una vez llegó un sabático y dijo: $5,000, hay que me muestre un solo versículo en la Biblia que diga que no debemos orar el sábado. Y sale un predicador cristiano y dice: $25,000, $25,000, aquel que me muestre que debemos guardar el sábado.
Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Una vez llegó un hermano y me dijo, Armando, mira, de plano no puedo ir el domingo al servicio. Y alguien me dijo que tengo que guardar el séptimo día. Le mostré Romanos 14 y le dije, hermano, si en el hotel donde tú trabajas, tu día libre es el martes, ese día es el día de descanso para ti. Nadie puede obligar a nadie a decir que debemos orar a Dios el primer día de la semana. Voy a dar las razones por qué lo hacemos, pero no es obligatorio. No es obligatorio. En ninguna parte se encuentra el mandamiento de guardarlo. Vemos que lo hacían porque los apóstoles lo guardaban. Es el primer día en que resucitó el Señor. Lo vamos a estudiar si me da tiempo en esta clase y si no en la otra. Pero a nadie se le puede poner un yugo de decir, si tú no vas el domingo al servicio, estás en pecado. Venimos porque sentimos el gozo de venir. Venimos porque nadie nos fuerza a venir. Venimos porque nos encanta alabar a Dios y oír la palabra y tener comunión con los hermanos. Pero nunca porque es obligatorio. Porque aquel que da a fuerza o aquel que hace las cosas obligadas, dice la Biblia, ya tuvo su recompensa. Porque Dios ama al dador alegre. No solamente en el dinero, sino aquel que va gustoso al domingo, aquel que da gustoso su dinero, aquel gustoso que enseña la palabra de Dios. Todo es la fe movida por el amor de Dios. No estamos ya bajo la ley. En Romanos 14 también se nos dice en el versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay hermanas que no fallan un solo domingo. De repente una hermana no viene el domingo o 2 domingos y le ponen 2 tachas. Y de acuerdo a ellas, fíjense de acuerdo a lo que la iglesia de nuestro siglo es, de acuerdo a la iglesia actual, si una persona no va el domingo, está mal. Y le hablan el martes, ¿cómo andas, mijita? ¿Ya andas caída, verdad? Oye, a lo mejor un domingo cada 2 meses, hay una familia que en lugar de venir acá, pues se va a la Jusco y hace un servicio con su familia. No digo que todos los domingos, pero pues una vez al mes o cada 2 meses. Y no por eso vamos a juzgar a ese hermano que está mal. Porque a lo mejor ese hermano está ganando más alma entre semana y hay personas que tienen puras palomitas todos los domingos y entre la semana no hay una sola alma que han ganado. ¿Quién tiene recompensa delante de Dios? Hermanos, no estamos bajo la ley. La vida y el reino de Dios no es comida ni bebida y que comes esto y que comes aquello y que bebes aquello, sino lo que me tienes que probar tú es que en tu vida haya gozo, que en tu vida haya paz y que en tu vida haya satisfacción y llenura del Espíritu de Dios. Porque es lo que Dios ve en nosotros, que seamos llenos de su Espíritu, que la paz gobierne en nuestros hogares, que haya paz con nuestros hijos, es la prueba máxima de que estamos viviendo y siendo agradables al reino de Dios. Y más adelante dice el versículo 21, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Ya ves por qué no puedes echarte tus copitas de vez en cuando. No porque sea pecado, sino porque puede ser ocasión para que un hermano tuyo se debilite. Y veamos en Gálatas capítulo 4, el libro de los Gálatas es el libro más profundo que hay en cuanto a la enseñanza de la diferencia entre la ley y la gracia. Gálatas capítulo 4, del 3 al 11, dice la Biblia, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque hay unos que dicen, no, es que Cristo se bautizó y Cristo guardó el día de reposo, porque Cristo vivió bajo la ley. No se te olvide. Para que redimiese, versículo 5, a los que estaban bajo la ley. La palabra redimir significa rescatar, para que nos sacara de estas cargas tan pesadas, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios,
servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Son palabras de Cristo, de Pablo, a los Gálatas, y son palabras de Pablo a los judaizantes del siglo XX. Dios te dice, amigo adventista y amigo judaizante y amigo fariseo, me temo que la gracia haya sido en vano para contigo, porque sigues guardando los meses, los días, los tiempos y los años, aquello que era sombra de lo que es ahora en la vida de Cristo. Y en el versículo 12 dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Y luego dice el versículo, capítulo 5, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, les digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿Por qué les escribió Pablo la carta a los Gálatas? Porque se levantaron una secta y les comenzaron a decir a los tiernitos, a los nuevos cristianos, tienes que circuncidarte, tienes que guardar el día de reposo, tienes que esto, tienes aquello, esto y esto y esto. Y les dice Pablo, ustedes no han comprendido lo que es la vida cristiana. ¿Cómo podemos a un nuevo en Cristo decirle, no pueden volver a tomar, no pueden volver al cine, no pueden volver a hacer esto? Pues dice aquella persona, pues yo creo que no la hago como cristiano, y no regresa jamás al servicio cristiano. Porque tenemos que recibir a los débiles en la fe, no para contender sobre opiniones. Si él tiene que dejar de tomar, es el Espíritu Santo el que lo va a convencer de que deje el licor. Son hermanos, una vez que sí, con su fumarón ahí todos en la noche o cualquier cosa, dile que suplico que no fumes en el estudio. Pero si él no ha quitado el cigarro, recíbelo porque Cristo lo recibió. Y es un problema entre él y Dios. No podemos poner cargas que no nos ha mandado nosotros Dios poner. Es como cuando se convierte un joven. Mi hijito tiene 16 años de edad. Y ahora, mi hijito, que eres cristiano, ya sabes, nunca puedes ir a otra discoteca. Dice híjole, ¿en qué me metí ahora? Y comienzo el niño, no, es miedo, los cristianos, pues, esto, ni 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 esto. Cuando dice la Biblia, en Cristo tenemos libertad. Y donde esté el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando mis hijos me pidieron hace poco, podemos ir a una fiesta o a una discoteca, ellos ya tenían bastante enseñanza y no les dije no vayan, solamente les dije, recuerden ustedes que ahí va a haber marihuana, alcohol, incredulidad, salvajismo, violaciones, etcétera, etcétera, y no es de que sea pecado que vayan, pero sí es pecado porque si van están tentando a Dios. ¿Se fijan? Están tentando a Dios. ¿Por qué? Porque no eres débil. Le dije, amigo, no eres fuerte para poder vencer la tentación de estar en una fiesta y ver una muchacha o un muchacho que venga y que te abrace y que te comienza a besar. No estás fuerte y van a acabar los dos fornicando. Talla temprano. Es una realidad. Por eso, hijos, y por eso, jóvenes, no los dejamos ir a discoteca. Si mi hijo no insiste, no puedo agarrarlo y amarrarlo con cadenas y decirle ve, pero si él va, me partiría mi corazón porque yo vería lo vacío que estaría él espiritualmente al haber aceptado ir a un lugar donde él sabe las consecuencias que él espera. Pero no podemos luchar contra algo que le pertenece al Espíritu Santo. Mi labor como padre es leerle la cartilla. La Biblia dice esto y esto y esto y esto y esto. Pero si ellos tienen mayoría de edad, ellos pueden escoger su camino y no podemos ni a golpe, ni con cadenas, ni con candados, encerrarlos en la casa. Señor, ahí está en tus manos. Yo ya cumplí, ya le di tus enseñanzas, tus mandamientos, ya le mostré lo que es la vida cristiana. Él es responsable ahora delante de ti. Esto es lo que la vida cristiana tiene que ser. Ahora veamos en último lugar la diferencia entre el sábado y el domingo o el séptimo día. El domingo es el séptimo día. Vean ustedes que así como en la Biblia se llevó el cambio del sábado al domingo automáticamente, sin decreto escrito, como decía ese predicador, le doy $1,000 a aquel que me diga que se nos manda no guardar el sábado, pues yo le doy 25 si me lo enseñas que sí se nos manda guardar. Así como no hay ninguna cosa escrita de un cambio al otro, así también se llevó automáticamente el cambio de la circuncisión al nuevo nacimiento, de la cena pascual a la cena del Señor, y sin embargo,
los sabáticos aceptan estos cambios. Número 1. Porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la dispensación. El Señor nunca tuvo el propósito de ligar a los gentiles al pacto de la ley, por lo que ninguna de las instituciones del pacto de la ley se incorporaron al pacto de la gracia. Vuelvo a repetir, si fuera el propósito de Dios haber incorporado a los gentiles a todo lo que les enseñó a los judíos, sacerdocio arónico, quemar incienso, los sacrificios, la ordenanza del día de reposo, luna nueva, el séptimo año o el séptimo día, entonces lo hubiera incorporado al pacto de la gracia, pero sin embargo no hay nada de esto en el Nuevo Testamento. Número 2. Jesucristo resucitó el primer día de la semana, en Marcos 16:9, y se les presentó a sus discípulos. El primer día de la semana también se les volvió a presentar por segunda vez, en Juan 20, versículo 26. Y esto es muy significativo, que Él se haya presentado a los discípulos no el día sábado, sino el primer día de la semana. Y aquí es una indicación muy clara de que el Señor quiere destacar el día de la resurrección como el primer día de la semana. Número 3. Vean Hechos capítulo 20. Prueba número 3. Los apóstoles celebraban y partían el pan y se congregaban el día domingo. Hechos capítulo 20, del 6 al 7. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. El primer día de la semana, reunidos los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan. Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, o sea, el lunes, y alargó el discurso hasta la medianoche. Los sabáticos se congregan para partir el pan los sábados. Sin embargo, los cristianos de Troas lo hacían el domingo. ¿Por qué los sabáticos no participan de la cena del Señor el mismo día que lo hacían los cristianos de Troas? Esta es una pregunta que ellos tienen que responder. Vean ustedes 1 Corintios ahora 16:2. Seguimos añadiendo evidencias. 1 Corintios 16:2. Y se nos manda aquí lo siguiente. Cada primer día de la semana, no dice cada sábado, dice cada domingo. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. ¿Por qué asocia, señores sabáticos, Pablo? ¿Por qué asocia Pablo el primer día de la semana con la ofrenda? Evidentemente, porque el primer día de la semana se congregaban los cristianos y era cuando partían el pan, eran cuando recogían la ofrenda y era cuando alababan al Señor. Los sabáticos no dicen que se separe la ofrenda el primer día de la semana y los sabáticos recogen la ofrenda el día sábado. Quiero, en último lugar, decirles en cuarto lugar que los cristianos nos congregamos en domingo en cuarto lugar porque también no solamente fue quitado por la ley, no solamente Cristo resucitó el primer día de la semana, no solamente se manda en el Nuevo Testamento que es el primer día de la semana, sino en último lugar, los padres de la iglesia, todos celebraron el domingo como día de reposo. Ignacio de Antioquía escribió: aquellos que fueron instruidos según el antiguo orden han llegado a poseer una nueva esperanza sin seguir observando el sábado, pero moldeando su modo de vivir al día del Señor, día en el cual nuestra vida resucitó por medio de él. Justino Mártir en el año 140 escribió: el domingo es el día en que celebramos nuestra asamblea común, porque es el día que resucitó Jesucristo de los muertos. Clemente de Alejandría, fines del siglo II, escribió: los antiguos sábados han llegado a ser una sombra de un día de trabajo. El cristiano guarda el día primero, esto es, el domingo, como el día de reposo. Eugenio de Cesarea, llamado el padre de la iglesia eclesiástica, en el año 315 dijo: la palabra del nuevo pacto transfirió la fiesta del sábado a la luz de la mañana y nos dio el verdadero descanso, a saber, el día del Señor. Y en último lugar, Hechos capítulo 15.
En último lugar, Hechos capítulo 15. Después que se arma la revolución con los apóstoles, acabamos con esta enseñanza, que junta a Pedro, se junta a Juan, se junta a Santiago, y comienzan y le dieran los chismes a los apóstoles. Y acuérdense de lo siguiente, no hay una iglesia donde no haya chisme, porque no somos ángeles. Pero en cuanto haya chismes, hay que pararlos. Pero no existe una que no haya chismes. En todas las hay. Pero hay que pararlos a tiempo. Pues el chisme aquí era, ¿qué hacemos? ¿Guardamos el sábado, circuncidados o qué pasa? Y se junta por primera vez el primer concilio de todos los apóstoles para tratar el problema de la ley. Porque había una sarta de judaizantes que les obligaban a seguir guardando la ley de Moisés. Dice capítulo 15 de los Hechos. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y sé nada más hasta dónde llegaron. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiera Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Versículo 5. Pero algunos de los sectos de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Versículo 19 y versículo 20. Por lo cual, en la conclusión, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Versículo 24. Versículo 29, 28 y 29. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Ninguna carga más que estas cosas. ¿Qué cosas? Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Esta fue la conclusión final de la iglesia de Jerusalén. Lo único que el cristiano no puede, aún después de la ley, seguir comiendo es comer sangre. Prohibidos los tacos de moronga. Si lo has hecho en ignorancia. Pero si mañana vas y te tomas un taco de moronga, te voy a decir por qué es pecado. Porque Dios ha dicho que la vida de la carne está en la sangre. Y la sangre es algo que Dios tiene como una cosa separada aparte durante todo el hilo que corre del Génesis al Apocalipsis. El Apocalipsis acaba en 12:11 y ellos ya han vencido por la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero. Entonces, lo único que se nos prohíbe es, cuando agarres un pollo, no te lo comas sin haberle sacado la sangre. Ni tampoco lo ahogues y se lo coman con su sangre. Entonces agarro un pollo y le corto la cabeza y lo escurro. Y ya que lo escurro, lo hiervo y me lo como. No podemos comer ningún animal con su sangre. De todo lo demás, somos libres hermanos. La palabra de Dios es clara y transparente más que el lago de Texcoco. Y algunos no han visto que el lago de Texcoco está realmente siendo descontaminado y quieren seguir viendo su cara en un lobo donde no hay transparencia. A la ley y al testimonio nos remitimos, y si estudiamos este libro inductivamente desde el principio hasta el final y de una manera sistemática, estaremos presentados siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia de la esperanza que hay en nuestros corazones. Oremos.